Listo, el escenario es todo tuyo. Ah, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver el cuarto capítulo del libro de Data Pipelines with Apache Airflow. Mi nombre es Giancarlo Poemape, soy actualmente Data Engineer en Centa Group para el cliente Cencosud Chile. Muy bien, es una breve presentación de mí y es parte de todo el cúmulo de grupos de Data Engineering LATAM, ¿cierto? Eh, y bueno, vamos a empezar entonces con, con el desarrollo del capítulo. Ahora, este capítulo es templating task usando el context de Airflow. No quise traducirlo esa parte, tal cual suena, creo que es mejor. Así que de lo que trata este capítulo es principalmente esos tres puntos, renderizado de variables en tiempo de ejecución usando templating, variable templating con Python operator versus otros operadores como bash operator, por ejemplo. Y también renderizando template variables para propósitos de debugging. Ahora, a continuación, el primer apartado es inspeccionando data para su procesamiento con Airflow. Lo que explica este apartado es un caso de uso que se basa en Wikipedia. Hay una fundación detrás de Wikipedia que se llama Wikimedia Foundation. Entonces lo que hacen es disponibilizar datos. Básicamente extraen el conteo de las páginas por dominio y ponen toda esta información, todo este archivo, es por archivos, en un dominio público que es fácilmente leíble por las máquinas, ¿no? O es fácilmente asimilable. Si programas un bot, es muy fácil de leer. Entonces, aquí les muestro un link y esta es la estructura. Justamente es lo que utiliza como base de consumo el libro para desarrollar todo un pipeline, ¿no? Que ya vamos a ver cómo se va a desarrollar. Básicamente está organizado en años, desde el 2015 que se tomó esa iniciativa, luego meses, luego ya están los archivos directamente, por día y hora se van subiendo y ahí está el conteo de las páginas que se visitan en Wikipedia. Más o menos es el contexto para tratar de qué data es la que vamos a procesar. Ahora, vamos regresando a la diapositiva. Ahora vamos a conocer un poquito más del formato de estas URLs, que de hecho lo que se quiere es automatizar el consumo de esas URLs, ¿no? Más allá de que uno puede descargarlas manualmente. De hecho, aquí podríamos descargar una de ellas. Se descarga. Está en GZ, así que se puede descomprimir ya sea por el AGI o por la terminal. No hay ningún problema. Entonces, esta es la estructura. Como pueden ver, la URL empieza con https dumps wikimedia.org y hasta acá es un valor estático. De ahí empieza a ser dinámico. El año, el guión, el mes, page views, año, mes, otra vez, pero esto es sin guiones y así hasta la hora incluso. Si le hacemos un cat a este archivo ya descomprimido, lo que vamos a ver es una estructura similar a esta. De hecho, es un archivo separado por espacios.
Y de lo que trata esta primera columna es de dominios, la segunda es de páginas, la tercera es de conteo de esas páginas y la cuarta es el tamaño. Básicamente eso, no quisiera abrumarlos con la estructura de esta data. De hecho, aquí se muestra un link que lo investigué, no lo muestra el libro, pero es la metadata eh, de este set de datos, ¿no? ¿Qué significan? Y si alguien quiere tener más conocimiento de ello, entonces puede entrar tranquilamente a la página y ahí ver cómo está estructurada la data, cuál es la nomenclatura en realidad. Es muy simple, nosotros vamos a basarnos en ello como el libro para poder desarrollar todo el pipeline. Aquí lo hace un poco más ordenado, de hecho utiliza un comando AWK que es muy potente en Linux y hace un ordenamiento de todo un archivo. De hecho aquí se muestra y es es el objetivo, es lo que se quiere lograr en este capítulo. Y este es el pipeline básico, porque después le va a agregar un nivel más de complejidad. Este es el pipeline básico que se quiere desarrollar. De lo que se trata es descargar el zip de cualquier archivo, bueno, dinámicamente, en Wikipedia Page Views, almacenarlo localmente, extraer el zip y mostrar esta información, así de forma amigable, ¿no? Ya no como lo vieron anteriormente. Entonces, vamos a ello. Analicemos la estructura de la URL. Como les había mencionado, toda esta parte es estática, page views hasta acá. Y luego empieza el año, slash año, dash month y así, ¿no? Eso ya es, creo yo muy comprensible para todos. Entonces, ahora, talk is cheap, show me the code, decía Linus Torvalds. Así que basta de diapositivas. De hecho, van a seguir las diapositivas, pero vámonos al código también. Aquí tengo un archivo. Tengo un archivo. Lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer hoy es instalar desde cero a nuestro entorno de Airflow. De hecho, no nos vamos a tardar nada en eso, porque vamos a utilizar una recomendación de hecho, de la misma documentación de Airflow, ¿no? En la misma documentación, si vienen a Running Airflow in Docker, te dice cómo instalarlo, es muy fácil. Básicamente se basa en una plantilla YAML para instalarlo. Entonces, esa plantilla YAML es la que tengo aquí. Es la que ya me la tengo descargada y aquí. Ahora, mención honorífica es que de hecho, no, el libro tiene una actualización y ahí lo estaba revisando, me pasó el link, Daniel me pasó el link y tiene un Docker Compose file un poco más personalizado, ¿no? Yo no había visto ahí hasta ese momento esa documentación actualizada del libro, pero sí me basé en la documentación oficial de acá, directamente de. Así que vamos a hacerlo sin más rodeos. Pero antes de eso, lo que sí es importante es conocer básicamente de qué trata este archivo Docker Compose. Entonces vamos a verlo así, de forma muy rápida. Crea volúmenes que van a sincronizar nuestras carpetas de la máquina física local con los contenedores. También va a crear el servicio de Postgres, va a descargarse una imagen de Postgres versión 13. Va a correr este comando. Por defecto va a tener el usuario y password Airflow. Después también descarga Redis. Utiliza las mismas variables de entorno. Obligatoriamente debe correr un web server, Airflow web server, scheduler también.
un worker también y se inicializan las variables correspondientes al usuario, ¿no? Airflow. Ese va a ser el usuario y contraseña. Y así, básicamente, es relativamente sencillo cómo está estructurado este Docker Compose YAML, ¿no? Ahora, para que vean que no hay truco, como dice el mago, no tengo ningún container por aquí, ninguno por allá, así que vamos a hacer el ejercicio. Lo que sí es importante mencionar es que se instala utilizando Celery Executor, por lo que va a ser varios containers. Y también es muy recomendable, de hecho es indispensable, si vas a utilizar este método, tener seteado, configurado en el panel de Docker, mínimo 4 GB de RAM. Porque yo justamente tuve este error que se reiniciaba constantemente mi web server y no podía utilizar no podía utilizar la imagen. Entonces, se recomienda venir acá a la configuración y en Resource asignarle al menos 4 GB de RAM, ¿no? Para utilizar este Docker Compose file. Si no, como les comenté, les va a estar dando error constantemente y no van a poder trabajar de forma fluida. Y lo último es que este entorno no es recomendable, este modo de instalación no es recomendable para versiones de producción. Eso sí lo deja muy en claro la documentación. De hecho, en el libro, creo que en la parte final se nos enseña cómo instalar utilizando Kubernetes para una versión productiva. Así que sigamos con él. Por el momento vamos a hacer este archivo, es suficiente para nosotros. Ahora vamos a correr el comando, perdón, docker compose. Vamos a hacer un follow, utilizar el archivo docker compose YAML. Y también, bueno, eso va a ser para que se ejecute en background. Y ahí se está creando. Como yo ya lo ejecuté anteriormente, se va a crear rápido porque ya descargó las imágenes correspondientes, pero cuando lo hacen por primera vez, se va a tardar un poquito en descargarlas. Como pueden ver, se ha creado la carpeta de DAX, logs, plugins también. Ahora ya debería funcionar. Si hacemos docker ps, ahí está. Ya están corriendo los containers. Y si vengo al localhost 8080, ya debería poder ver, ahí está la cosa. Así de fácil fue la instalación. Creo que más habíamos hecho la introducción que lo que nos tardamos en instalarlo. Así que Airflow, como les había indicado, y ahí entra, ¿no? Ya están los DAX de ejemplo que trae por defecto Airflow. Entonces, ahora sí, estamos preparados para ejecutar los ejemplos y vamos a regresar a la diapositiva, a la PPT. Vamos a ejecutar este primer DAC, vamos a crearlo. Básicamente muestra cómo utilizar el context y pasarlo a través de un Jinja templating. Ahora, este Jinja templating no es un concepto nuevo, de hecho yo lo vi utilizando Flask, así que es una forma muy útil de incrustar, por así decirlo, o de embeber variables dinámicas dentro de una cadena. Entonces vamos a hacer eso. Para ello voy a maximizar el archivo. Aquí está, ya está. Y vamos a la carpeta de DAX, que es indispensable que lo creemos ahí. Y vamos a crear nuestro primer DAC de la noche. 0, va a ser el primero, chapter 4, stock sense, operator.
.py. Ya. Ok, este código es muy simple. Vamos a analizarlo mientras aparece acá en la consola, digo, en la página de Airflow, ¿no? De hecho, yo le pongo un tag para que sea más fácil. Aquí le pongo un tag para que sea más fácil buscarlo. Y es muy simple. Definimos el ID del DAG, cuándo va a empezar, o sea, el start date, y en qué intervalo se va a ejecutar. Y luego pasamos un bash command, que como pueden ver esto funciona también si lo ejecutas directamente en la línea de comandos, ¿no? En caso de sistemas basados en Linux no hay ningún problema. Eh, en cuanto a Mac, funciona con otro comando que es muy parecido a este, pero es suficiente para ejecutar. Ahora, ustedes ven que se utiliza la variable execution date, pero en ningún momento se ha definido execution date. Entonces, ¿me va a mandar error este DAG? No, no me va a mandar ningún error, porque es una variable definida dentro de Airflow. Airflow mismo la proporciona con la finalidad de acceder a la información de las fechas, de la hora, el año, el mes, en que se ejecuta el DAG. Entonces, vamos a ver si ya figura. Se tarda un poquito en sincronizarse, así que hay que ser un poco pacientes con Airflow. De momento, este, veo que si hay algún comentario. Ah, sí, claro. Jinja es otra forma de trabajar con templates. Yes. Ajá. De hecho, yo lo vi muy poco, pero es muy bueno que se reutilice esos conceptos en las nuevas tecnologías que se trabajan, ¿no? Ahora, bueno, como les decía, hay que ser un poco pacientes con el tío Airflow para que aparezca aquí. Más o Em, menos sus 5 minutos creo que demora a veces no, la de hecho, primera. de hecho en las pruebas se aparecía en cuestión de 30 segundos, así. Depende en qué Pero, momento fue el scheduler a buscar a la pero ya carpeta DAG y sabes, ya, listo, ya lo todo, encontró y ya lo registró en la metadata. sí, sí, todo lo que es en vivo, la máquina huele cuando estás apurado. Estoy en Cuando vivo, estás- dice, me colgaré. sí. Ya, como pueden ver, activé el DAC y se ejecutó al momento de entrar. Así que vamos a ver los logs. Eh, lo único que hizo es correr un comando que concatena todas las variables que vimos, ¿no? El año, el mes, el día, la hora también. Y terminó con código cero, así que todo está bien. Cuando termina con un código distinto de ceros, quiere decir que tiró error, lo cual también es visible de forma gráfica, ¿no? Ahora, en Render Template no hay nada especial. Ya vamos a ver eso a continuación. Así que vamos al siguiente ejemplo. Ya sabemos que podemos utilizar esta variable, pero hay muchas más, de hecho, que nos proporciona Airflow. Regresamos a la diapositiva y vamos a ver. Eh, la pregunta es, ¿qué está disponible para templating? Además de execution date. Hay muchas otras, como les comenté. Y para eso también vamos a hacer un print, como un hello world. Vamos a imprimir y todas las variables que nos proporciona Airflow. Debería verse algo como esto. Así que vamos a ello. Aquí debería ser un poco más rápido. Chapter 4, print context.py. Y aquí está. Es tan simple como un hello world, este DAC.
lo que hace es definir un DAG, tal cual lo conocemos, y luego crea un Python operator, pone el nombre del tag y le pasa un argumento que es Python callable, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata o de qué va este argumento? Es de separación de lógicas, ¿no? Si no quiero que mi código tal vez sea muy verboso dentro de la definición del Python operator, lo que hago es separar las lógicas y creo una función aparte y puedo utilizar las variables que me proporciona ahí dentro de esa función. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Es a través de esta variable, de este argumento context, con dos asteriscos delante, ¿no? Al decirle dos asteriscos delante, quiere decir todo lo que me trae context, yo lo voy a mostrar, lo voy a imprimir aquí. Eh, Así, tal cual viene, lo voy a imprimir. Y también para que vean que se puede extraer dentro de context las variables que ya vimos, execution date, y también otra que es next execution date, lo imprimo tal cual, o sea, es la forma de acceder, porque es un diccionario al fin y al cabo, lo que me trae. Entonces, vamos a ver si ya figura nuestro querido Apache Airflow. El tío Airflow, le digo, ahora, me estorba un poco esto. Perdón, ahora sí. Ahí está. Ah, tengámosle paciencia. De momento, a ver, tal vez hay alguna pregunta más. Flash usa Jinja justo para el manejo de templates, correcto. Ah, ya, bueno, ese es tan simple como es el código. Ahora lo vamos a ver en acción, pero por mientras vamos viendo la siguiente diapositiva. De hecho, aquí se menciona algo importante. Es decir, todas las variables son capturadas en quarks. Así se llama el argumento. Y pasadas a la función print, es lo que se hace. Ahora, estas variables están disponibles en tiempo de ejecución, como les había mencionado. Entonces, se puso caprichoso ya el tío Airflow. Ya, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Dice, ¿qué está disponible para templating? Hay una serie de variables que se pueden utilizar, como com, dag, dagrand, y así. DS no dash es muy utilizado por el formato que es bastante común. Y también hay otro que yo utilicé que es el TI, que te permite, eso lo vamos a ver más adelante, pero es algo similar a esto, les voy a mostrar. Permite compartir datos entre tareas, ¿no? Entonces yo puedo hacerle un- aquí está. Permite, recojo el parámetro con TI, y le digo excompool y le paso la lista de parámetros que quiero. Es muy utilizado y también lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo dentro de la tabla de contenido. Ahora, vamos a ver, ya debería haberlo asimilado el tío Airflow. Y ahí está, vamos a hacer un simple DAG run, y ahí ya está corriendo, ya terminó de correr de hecho. Y vamos a ver en el log qué es lo que imprimió. Ahora, bueno, eso no es algo esperado, vamos a correrlo. Ahí está. Ya, ahora sí.
Y aquí está, en la parte en la que imprimió es esta. Perdón, es esta. Es una serie de variables que se muestran en la tabla. Aquí está ds_no_dash, execution date, macros, y ahí están todas las variables, ¿no? Es lo que se imprime tal cual lo recibimos. Ahora vamos a pasar al siguiente slide. Vamos un poco más rápido. En esta parte se nos muestra una serie de formas, en realidad cómo se puede pasar el template con las variables dinámicas a través de la función, ¿no? ¿Cómo se puede pasar? Básicamente nos dice que esta es la forma más simple, quarks, pero le pone context porque en realidad va más acorde semánticamente. Context. Y luego también esta es la otra forma, ¿no? Definirlo como diccionario, traerlo como diccionario. Context y accedo a él con el key execution date y así con todas las variables, como ya les mostré. Ahora vamos a crear este nuevo DAG que va a servir como base para el pipeline que vamos a armar. Vamos a llamar 2 stock sense get data. .py. Y esto es lo que les decía, ¿no? Ya conocemos la definición del DAG y lo pasamos, digamos, de una forma un poco más ordenada. Lo vamos a pasar así. Definimos el Python operator y con el argumento opquarks le podemos pasar también la lista de argumentos que nosotros queramos. En este caso, utilizando el ya conocido Jinja template, ya mencionado. En este caso, estoy asignando una hora, las 16 horas, las 4 de la tarde, en duro. Ya van a ver por qué. Puede ser dinámicamente, pero ya van a ver por qué. ¿Cuál es el objetivo de este DAG? El objetivo es ir a la URL que ya vimos cómo está formada, imprimirla y traerme el archivo descargarme el archivo que contiene esta URL. Vamos a ver en el print cuál es la URL y como les había mencionado en los page views de Wikipedia, cada hora se va creando un nuevo archivo con esta extensión GZ. Entonces, yo debería tener un archivo a las 16 horas del día de hoy y no debería haber ningún problema. Tendría que descargarlo sin ningún inconveniente. Entonces vamos a ello. Vamos nuevamente a Airflow y ahí está. Stock Sense Get Data. Esta vez se creó más rápido. Ajá. Así que sí, Get Data. Vamos a ello. De hecho ya se corrió. Vamos a correrlo nuevamente para que lo vean en acción. Me lanzó un error. Vamos a ver por qué. Como también familiarizándonos con la forma de hacer debugging, de depurar, apoyándonos de la interfaz gráfica también. Me dice que, me disculpan por el ruido, hubo un error HTTP 404, quiere decir que no encontró el recurso, intentó descargar y no encontró el recurso y vamos a comprobar si realmente es cierto. Esta URL no debería existir y realmente no existe. Vamos a ver por qué. Aquí hay un dato curioso. Si vemos la fecha, cómo está armada, es 2021-11, que es noviembre, pero el día es 13. El día, todavía estamos 12. Lo que pasa aquí es que al asignarlo dinámicamente, el día, al asignar dinámicamente está tomando
otro valor que no esperamos es que es por un tema de la hora UTC, que me parece que está un poco más adelantada en Airflow. Entonces, es un tema además de configuración que podemos profundizar en ello. Pero yo para solucionar este problema, lo que voy a hacer es que obligarle a que tome el día de hoy, que es 12, ¿no? Sí, estamos 12. Voy a forzarlo a que tome hoy día y el archivo de las 4 de la tarde, ¿no? Entonces no debería ya haber ningún problema con eso. Vamos a ver que se reflejen los cambios, lo cual no debería ser, debería ser casi inmediato. Ah, pero como sabemos, hoy día el tío Airflow está caprichoso. Así que ahí está. Ya se reflejan los cambios. Vamos a la vista gráfica, lo volvemos a correr. Vamos a correr el DAC. Y ahí sí no debería haber ningún problema. Está ejecutando. Se va a tardar tal vez un poquito porque va a descargar un archivo que pesa aproximadamente 50 megas. Entonces, depende de la velocidad de internet de cada uno. Ya terminó. Vamos a los logs. Y me dijo que funcionó. O sea, me descargó el archivo sin ningún problema. Y esta URL debería existir. Y ahí está. Me está descargando el page view que yo le indiqué. Entonces, ya estamos avanzando con todo, con el pipeline. Ya hemos descargado el archivo. Según nuestro ejercicio, ¿qué más? ¿Qué es lo que sigue? Va a ser, si vamos aquí, va a ser extraer, va a ser descomprimir el archivo. Entonces, ya vimos esta diapositiva, así que vamos a la siguiente. Inspeccionando template arguments. Digamos, esta parte es para reforzar un poco el aspecto de debugging y también cómo podemos ver de forma gráfica, como también desde la consola, desde el terminal, cómo podemos ver las propiedades que se le están pasando o los argumentos que se le están pasando a la función que ejecuta el DAC. Entonces vamos a ver, vamos a ello. Como vieron, se pasó los argumentos a través de opquarks. Entonces yo podría entrar a ver en la opción de, ya estoy en los logs y en render template. Ahí es donde figura, ¿no? Si ven, aquí yo lo tengo de forma, a manera de variable, execution date month, year. Tal vez en cierta ejecución no sé qué valor fue el que se asimiló aquí. Entonces yo puedo venir al render template de Airflow y ver los valores que se envió, ¿no? Se envió a la función. Así que eso. También hay una forma muy útil, tal vez un poco chapada a la antigua de hacerlo, por así decirlo, que es a través de la consola, que nos muestra aquí el libro. De hecho, nos muestra aquí. Entonces pueden probarlo. La sintaxis es Airflow, tasks, render, hasta aquí se mantiene. StoreSense es el nombre del DAG, getData es el nombre del task. Y aquí pueden poner cualquier hora, ¿no? Para probar. Eso como tarea para la casa. Ahora, vamos a continuar con este pipeline, como les mencionaba. El libro trata de asimilar estos datos, pero de una forma amigable, porque como les había mostrado anteriormente, así tal cual, no es tan amigable de leerlo. Entonces vamos a hacerlo un poco más user-friendly, ¿no? Ya. Este es el esquema, el pipeline completo que se quiere armar. Así que vamos a ello. Lo que sigue es armar
Si se dan cuenta, estamos haciendo los ejemplos por DAG, no está todo en un solo DAG. El ejercicio es que entendamos la función o el objetivo de cada DAG. Entonces, el objetivo de el que vamos a hacer ahora, es demostrar ya de una forma muy amigable, así imprimiendo en los logs, los dominios correspondientes, en este caso Facebook, Apple, Google, acotados, y también su respectivo page count, que es cuántas visualizaciones tuvo en esa hora esta página, ¿no? Entonces vamos a ello. Vamos a crear un nuevo DAG, siguiendo en la secuencia. Será el DAG 3. Vamos a decir StockSense. Extract info. Extract info.py. Ahora, si han leído el capítulo y bueno, siguen la secuencia de los ejemplos que estamos haciendo, en realidad el ejemplo o de lo que trata el caso de estudio es de crear un StockSense. Mi crítica ahí para el capítulo es que en realidad los ejemplos no están muy relacionados con un StockSense. Tal vez a lo largo del libro sí, pero en este capítulo no, porque se menciona de lo que se quiere hacer es hacer un proceso de análisis de sentimientos, ¿no? Entonces, de momento no estamos viendo nada relacionado a eso. Pero sí, el libro, el capítulo lo menciona como una intención, ¿no? Entonces, como no he leído todavía los capítulos posteriores, tal vez ahí se abarque a más detalle, ¿no? Con más detalle es el tema de este Stock Sense que menciona el capítulo. Ahora, estamos creando un nuevo DAG, Stock Sense Extract Info. La idea de este DAG, de hecho, tiene dos tags. Uno debería descomprimir el archivo que el anterior DAG descargó utilizando Bash Operator. También podremos utilizar el Python Operator, por supuesto. Tendremos que utilizar tal vez una librería para descomprimir el GZ, pero así es también un poco más prolijo utilizando el Bash Operator. Entonces, queda elección de cada uno. El libro lo muestra así tal cual, ¿no? Y de hecho utiliza un poco raro, un poco rara la forma. eh, Crea un directorio y con extensión GZ y lo descomprime, ¿no? Pero es un ejemplo de libro, así que hay que seguirlo. Y lo siguiente que se hace es acudir o acceder a esta ruta, temp Wikipage Views, y leer los datos que tiene ese archivo, pero de forma acotada, solamente considerando estas páginas: Google, Amazon, Apple, Microsoft y Facebook. No es necesario entender al detalle este ejemplo, solo lo que les menciono, que va a mostrar de forma amigable la estructura, el conteo de vistas por página. Y tendré que imprimirlo y tendrá que ser visible en Airflow. Entonces vamos a ello. StockSense. Ya está un poco más rápido. Así que chévere. Vamos a Graph View. Ahora vamos a ejecutarlo. Aquí me está dando un error en extract GZ. Vamos a ver qué es. De hecho, ya se me había presentado este error. Es como algo un poco extraño que trata de descomprimir. Parece que sí lo logra, pero me manda un error igual, porque el siguiente DAG lo que hace es mostrar esa información que se descomprime, así que eso sí se llega a mostrar correctamente. Em, lo bueno es que este es un grupo de estudio, no es un tutorial de expertos, así que por favor, paciencia.
Eh, Inconveniente es el directo, amigo. inconvenientes en caliente. Claro, claro. Ya, ok. Se muestra, como les comenté, de forma amigable este conteo por páginas, ¿no? De hecho, Google es el que está aquí comandando entre esta lista de páginas. Claro, quiere decir que a esa hora el que tuvo más vistas fue Google, todas las páginas relacionadas a Google, al dominio de Google. Tal cual se muestra en el libro. De hecho, el libro mostró sus propios valores y nos está funcionando sin problemas dinámicamente. Ahora lo que sigue, ya estamos cerca de la hora, así que para no cansarles, lo que sigue es, perdón, vamos a la diapositiva. Este es el pipeline que les había comentado. Ya estamos acá, donde se muestra la información de forma amigable. Lo siguiente es mostrar o insertar estos datos en una base de datos. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a lograr? Como todavía no se va a abarcar el tema de del XCOM, los XCOM es un mecanismo que tiene Airflow de compartir datos entre tasks. Entonces, al ser un tema un poco más complejo, se van a ver en los futuros capítulos. Entonces, lo que menciona el libro es que no se va a hacer con XCOM, pero se va a hacer de una forma un poco más intuitiva, que es guardando estos valores, guardando los valores que vimos en el DAC dentro de un archivo. Aquí está el DAC. Guardaremos estos valores dentro de un archivo con extensión SQL y en un próximo DAC lo que vamos a hacer es reutilizar ese archivo para insertarlo dentro de una base de datos Postgres, ¿no? Obviamente creando la tabla previamente. Entonces, vamos a ver un poco de ello. Tal vez no teníamos todo, pero vamos a ver. De hecho, es utilizando el Python, perdón, el Postgres Operator. Pero ahora vamos a, lo que sigue en este pipeline es escribir, escribir las consultas de insert into, perdón, los insert into en un archivo. Va a ser algo similar a esto. Ya, claro. Vamos a crear este archivo que va a contener insert into, page counts, varios, Facebook, Apple, Microsoft, Google, así. Eso vamos a hacerlo de inmediato, ipso facto. Vamos entonces a crear nuestro quinto DAC de la noche y vamos a llamar StockSense Store Query. Vamos a llamarlo así. Y vamos a pegar directamente el código. Es un DAG muy simple. Utiliza Python Operator todavía no usa Postgres Operator. Pero lo que hace es lo mismo que hacíamos en PageViews. Lee el archivo que ya se descargó, ya se descomprimió. Lee el archivo, lo mete dentro de un diccionario y utiliza ese diccionario para crear un archivo de nombre PostgreSQL, que debería tener esta estructura, ¿no? Insert into, page view counts, ese se va a llamar la tabla, y lo inserta de esa forma. Es una forma muy nueva en Python de embeber variables. Entonces, vamos a ello, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver primero si ya está visible en Airflow. Vamos que todavía no. Ahora, para ello nos vamos a ver que dentro de los containers
aquí tal vez si no lo sabían, pero cuando se cree el archivo se va a crear dentro del worker, dentro del container worker. ¿Dónde está? Este worker. Ahí se debería crear. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en tanto va figurando en nuestro DAC. Vamos a entrar al container. ¿Cómo entramos al container? Con docker exec -it. Le pongo el ID del container. En este caso es. Y vamos a entrar en modo bash. Así que ya estoy dentro. Así de fácil. Vamos a la carpeta cdtemp. Y vamos a leer qué hay en esa carpeta. Están en el directorio que se utilizó para descomprimir, pero si pueden ver no está el archivo PostgreSQL, ¿no? Es lo que debería generar como consecuencia este DAC. Vamos a ver si ahora ya figura. No, todavía está un poco caprichoso el tío Airflow. Ya casi terminando la noche para no abrumarlos. Vamos a esperar que figure este DAC y lo vamos a ejecutar y con eso estaríamos finalizando la sesión por ahora. Algo que tal vez no les había comentado. Claro, el tío Airflow. Ah, ya me olvidé lo que se iba a comentar. Vamos a esperar un momentito. Ahí tal vez si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario. Y entre todos lo respondemos porque, como les comenté, estamos en el proceso ahí de Vale, ahí como comentario, si se acuerdan la clase pasada o la semana pasada les habíamos comentado sobre el backfill. Entonces, ¿te acuerdas, Giancarlo, que justo empalmaba con este tema? Sí, claro. Cuando poníamos el captcha en true y hacía el backfill de todo lo que le faltaba procesar. Ah, sí, sí, cierto. Lo que pasa es que me había guiado exclusivamente de los ejemplos del libro tal cual. De hecho, la versión con la que tengo ni siquiera tiene los operadores, ¿sí? ¿No? Esos operadores que veo que sí se utilizan en el repositorio, por ejemplo. Entonces, casi de forma intuitiva también lo había creado, así que um, sí, valga la aclaración. Bueno, ya figura el DAC, así que vamos a cerrar la noche con este DAC. Ya se ejecutó, de hecho, al momento de entrar y se ejecutó muy rápido porque solamente es leer el archivo que ya está descargado y crear un nuevo archivo con esta estructura, ¿no? Inserinto, page view counts, values y poner ahí los valores. Y si vamos ahora a hacer un ls nuevamente, ahí está. Se creó PostgreSQL para que vean que no es ninguna trampa. Postgres, le damos un cat y ahí está. Tal cual lo habíamos anunciado. Está Google, Microsoft y también se insertó el datetime, la fecha. Así que este archivo debería servir como materia prima para el siguiente DAC, que lo que tendría que hacer es tomar el archivo e insertarlo en una tabla de Postgres dentro del container correspondiente, ¿no? Que es de Postgres también. Ah, de hecho, bueno, ya estamos sobre la hora, pero es un ejercicio muy útil dentro del libro. A mí la parte de la conexión, yo tuve un poco de problemas con la parte de conexión, pero entiendo que eso se soluciona con el repositorio que me pasó Daniel. Hay un repositorio, si me permiten les muestro, lo tengo acá a la mano, aquí está. En este repositorio hay un Docker
compose file más personalizado que se basa en el libro, bueno, en las versiones más nuevas, más modernas del libro, que ya tiene todo un poco más configurado para poder, porque yo aquí todavía voy a tener que crearme la tabla, crearme el usuario de Postgres, lo cual he hecho en el ejemplo, pero aquí lo tiene un poco más completo, más trabajado, ¿no? Está más personalizado. Pero ya solamente quedaría ese último proceso de insertar el, el archivo que se creó, insertar los registros dentro de la tabla y con eso ya estaría el DAC, ¿no? Y eso para finalizar. No sé, ahí si alguien tal vez tiene alguna pregunta, algún aporte, una observación, Eladio, bien, ya, bienvenido sea. el amigo Eladio. No, justo, hola, buenas noches con todos. Justo eso era una de la pregunta que iba a hacer, que lo estaba ahí ya anunciando, pues mi pregunta era cómo lo podía, de esa información que tengo, de todo eso que está en línea, cómo lo podía colocar, cómo sería la estructura del DAC para colocarlo, por ejemplo, en un data warehouse o premise. Ah, Entonces, esa era como que la pregunta que tenía. claro, tengo un ejemplo, el mismo libro menciona esta parte. Utiliza este nuevo DAG, es muy simple, pero utiliza un Postgres Operator. Ahí sí utiliza Postgres Operator. Y lo que se hace es primero definir una conexión. Le pones el ID que te guste, ¿no? En este caso, mi Postgres. Vendrías a Airflow. Vamos a hacer una parte del ejercicio. Vendríamos a Admin, Conexiones, Connections. Y definimos mi Postgres, o aquí está ya definida la conexión. Es de tipo Postgres, eso viene instalado en la imagen. Si no está instalado, podrías instalarlo porque a partir de la versión 2 se han modularizado, digamos, estas dependencias, de tal forma que si no tiene la imagen, usualmente si tiene la imagen de Airflow, estas dependencias de Postgres, pero si no las tienes, las podrías instalar dentro del container correspondiente. Pero en este caso, a mí no fue necesario que lo instale manualmente, ya vino Postgres. Definimos localhost, el esquema, que debe ser Airflow, login, password también en Airflow, y el puerto. Con eso le damos Enter. Y ese ID de la conexión se utiliza aquí. Se utiliza, perdón, ah, Y quizás para hacerlo un poquito más fácil y no sufrir con Docker, podemos crearnos un Cloud SQL o algún servicio de la nube de SQL o de Postgres o un MySQL claro, y sería más chévere, ¿verdad? claro, ajá, hay diferentes formas en las que podríamos hacerlo. En el caso del capítulo, estaba viendo que en el repositorio del libro que me pasó, que me compartió Daniel, ya está el pipeline, es el pipeline completo, con los DAX que ya hemos visto, de get data, luego utiliza el bash operator para descomprimir el archivo, luego va al archivo, lo lee, crea el nuevo archivo SQL que les mostré, que hasta aquí llegamos, luego utiliza el Postgres operator para setear la conexión y ejecuta justamente la query, ¿no? En este caso no es una query, es una inserción. Y lo hace es relativamente sencillo, aunque yo tuve algunos problemas Claro, ahí con la ahí conexión. pues, si lo quería, pues si quiero llevar esa información, por ejemplo, a la nube, a BigQuery en GCP, pues me imagino que simplemente ahí cambiaría como la parte donde dice Postgres con ID, ¿cierto?
o cómo sería ahí? Lo que sucede es que este Postgres Operator es exclusivamente para bases de datos basadas en Postgres. Hay también MySQL Operator, hay otros operadores, incluso yo dentro de mi organización utilizan uno, no recuerdo exactamente si es el nombre Redshift, ¿no? Pero también se utiliza para ir y poner dentro de la base de datos de Redshift la información que queremos manejar. O sea, También hay un BigQuery Operator. sí, sí, claro, exacto. Entonces, hay tantos operadores como podamos necesitar, así que ese aspecto sería cuestión de consultar un poquito de la documentación y ahí creo que, o sea, ya entendemos la lógica de que están disponibles los operators, cuestión de buscarlos ahí y creo que con esto podremos hacerlo, ¿no? Podremos hacer el ejercicio, ir y buscar y utilizar el gran número de operators que tiene Airflow. De hecho, tiene Kubernetes Operator también para trabajar con K8, que eso seguramente lo vamos a ver más adelante en los capítulos ya finales, porque son temas un poco más trabajados, más complejos. Ese puede ser un reto, no sé, quizás testear los operators más populares que existen para Airflow. Claro, ¿no? Podría ser un día de repente un reto, a ver, hagamos el pipeline tal y quién utiliza el, no sé, el Couch Operator. Se lleva un iPhone, el iPhone que tanto prometen. El David que promete. Ya nos exhibiste. Está David, ahí está David. Como reto navideño, tal vez. Una foto de un iPhone te vamos a mandar. Y bueno, ese fue mi aporte ahí. No, pues muy Viendo. bueno. Muchas gracias, Giancarlo. En verdad, estuvo muy bueno. Y esta parte de los templates, creo que lo más usado en Airflow es el pan de cada día con lo que se ganan los frijoles, los data engineer. Sí, claro. Y no me De dejo hecho, mentir. sí, sí, se utiliza bastante. Ciertas variables como el date no dash, el next day, ¿no? Sí, Bastante, y sí, como son el bastante ejemplo que utilizados. presenta el libro suele pasar en la vida real. Por ejemplo, si algún sistema X deja archivos con ese tipo de formato, no sé, en un SFTP, en un bucket de S3, Cloud Storage, y nosotros tenemos la tarea de ir a recogerlos todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos qué día nos toca? Parametrizándolo, ¿verdad? Entonces, Claro, y el otro tema también del backfill, ¿qué pasa si nuestro DAG estuvo apagado un mes, una semana? ¿Cómo hacemos la recuperación de todos esos archivos que nos faltan sin tener que cambiar a cada rato el parámetro, ¿no? Entonces, está ese tema del backfill combinado con el start day y empieza a reanudar del punto que se quedó. La última vez de ejecución fue hace una semana, entonces la fecha que va a estar seteada de ejecución va a avanzar día tras día, ¿no? Un día más, otro día más, otro día más y otro día más. Y así completamos toda nuestra carga de información de nuestro histórico. claro, exacto. Es el pan de cada día, como dices. Ganamos Solo un- varía, en cierta forma varían los DAX, pero la lógica es la misma, siempre recoger los datos de un lado y llevarlos a otro, una base de datos, un Redshift, puede ser un BigQuery, como mencionaste. Y bueno, eso sería, ese fue mi humilde aporte. Tal vez están un poco cansados, pero espero haya valido la pena. Bueno, bueno. Amigo Giancarlo, estaría aplaudiendo que los despierto a todos acá en casa. Si no sé, desde el público, alguien quisiera comentar algo, preguntas, dudas, consultas, Tenemos palmas de Ladia. quieren fotos del Ladia se ha iPhone. vuelto fiel seguidor de Airflow desde el primer capítulo que dio, Ahí está el emoticones de aplausos. los claps. No habrá de chocolatada. Tengo el panetón y chocolatada. En diciembre, David. Sí, oye. iPhone.
Pues listo. Muchas gracias, Giancarlo. Estuvo excelente, excelente. Me encantó, la verdad. Muchas gracias. Sí, fue muy buena la charla. Muchas gracias. Gracias, David.